porque las viejas cristiandades europeas han dejado lugar a una nueva Europa, que es una Europa secularizada, que es una Europa, aunque a algunos no les gusta esa manera de expresarlo, que es una Europa en buena parte laica y que es una iglesia en buena parte postcristiana y posreligiosa. Y nos encontramos entonces con la problemática de que hoy es más difícil anunciar el Evangelio en los sitios en los que han existido viejas cristiandades que anunciar el Evangelio en los sitios en los que por primera vez se encuentran con la buena noticia del Evangelio. Hoy es más difícil convencer a aquellos que se han criado en una cultura y en unas tradiciones cristianas, pero que han cortado con el cristianismo y que han roto con el cristianismo, en parte por el antitestimonio que hemos dado los cristianos y cada uno siguiendo su propia biografía. Es más difícil ahí anunciar el Evangelio que anunciar el Evangelio a las nuevas cristiandades. Entonces, la Iglesia se encuentra en estado de misión. Y si la Iglesia se encuentra en estado de misión, ya no nos sirve la Iglesia de cristiandad como tal. La Iglesia de cristiandad tenía buenas estructuras, buenos ministerios, buenas posibilidades para una iglesia en la que todo el mundo se confesaba cristiano, aunque luego hubiera diferencia acerca de lo que significaba ser cristiano. Pero una cosa es vivir en una iglesia y en una sociedad en la que todo el mundo es cristiano y en la que todo el mundo es religioso, y otra cosa es vivir en una sociedad en la que una gran parte de la ciudadanía, y además creciendo de una manera ascendente, no son cristianos y no son religiosos. E incluso existe una gran hostilidad respecto de la Iglesia y respecto de la Iglesia de cristiandad en la cual nosotros hemos vivido y en la cual nosotros nos hemos educado. Luego hay que replantearse la Iglesia en el mundo. Y al replantearse la Iglesia en el mundo, estamos en la era de la globalización, estamos en la era de la universalidad. Al replantearse la Iglesia en el mundo, inevitablemente surgen las preguntas. ¿Podemos seguir manteniendo la idea de que el catolicismo es la Iglesia verdadera y que las otras iglesias cristianas no son iglesias verdaderas? ¿Qué es lo que queremos decir nosotros con eso de iglesia verdadera? ¿Y qué es lo que queremos decir nosotros cuando nosotros afirmamos que el cristianismo es la religión verdadera y que las otras religiones no son la religión verdadera? Ven ustedes, se va ampliando cada vez más el horizonte. Primero el horizonte era catolicismo y los no católicos. Luego ya el horizonte ya no es catolicismo y no católicos, sino que ahora el horizonte es cristianismo y las otras religiones del mundo. Y dentro de las otras religiones del mundo hay religiones con las cuales podemos sentirnos más cercanos y religiones con las cuales podemos sentirnos más lejanos. ¿Valen todas las religiones lo mismo? ¿Son todas, por ser fragmentarias y por ser relativas, inevitablemente todas iguales? En cuanto que todas son relativas y en cuanto que todas son fragmentarias, todas son iguales. Nadie tiene la plenitud absoluta, ni siquiera el catolicismo, porque el catolicismo vive la plenitud desde su particularidad y desde su fragmentariedad. Pero evidentemente las fragmentariedades no son todas iguales. Hay iglesias que son, por así decirlo, más cercanas al mensaje del Evangelio y hay otras iglesias que son más lejanas del mensaje del Evangelio. No es lo mismo una iglesia cercana al Evangelio cuando dice, por ejemplo, que hay que abolir la esclavitud o que hay que atender a los pobres, que cuando nos encontramos en una iglesia que de alguna manera defiende el racismo, que de alguna manera defiende la xenofobia y que de alguna manera defiende la lejanía de los pobres. Todas son fragmentarias, pero no son fragmentarias de la misma manera. Todos somos limitados y somos contingentes y todos somos relativos, pero no todos somos lo mismo. Hay gente que son mejores que otros. Y ahí es donde entra de nuevo la diversidad. Y ahí es donde tiene que entrar el diálogo. Y tenemos que ver dónde hay comunión y dónde hay diferencia. Y si el budismo es, y lo ha sido y lo sigue siendo en Asia, una de las grandes religiones mayoritarias de la humanidad, tendremos que dialogar con el budismo y ver qué es lo que puede aportarnos el budismo a cada uno de nosotros, y qué duda cabe que las grandes religiones mundiales y los grandes paradigmas pueden aportarnos algo a nuestra propia visión, pero al mismo tiempo, qué es lo que nosotros podemos aportarle al budismo y cuáles son las cosas en las que el budismo y el cristianismo no están de acuerdo, porque no pueden estar de acuerdo. Porque hay una serie de elementos que son específicos en los cuales hay distintas visiones que no solamente son diferentes, sino que además, aparte de ser diferentes, a veces son contradictorias. Y ahí tenemos que hacer una opción. Ahí tenemos que hacer una opción que va a depender en buena parte de nuestra opción personal y que va a depender en buena parte de la cultura, de la particularidad común dentro de la cual nosotros vivimos. Entonces el Concilio Vaticano II intenta un replanteamiento de la Iglesia. Y dentro de ese replanteamiento de la Iglesia, el concilio no se atreve a abordar una serie de temas.
y no se atreve a abordar una serie de temas porque el Concilio Vaticano II había generado ya un conflicto, lo que se llamó minoría conciliar, que eran los conservadores, que luego se va a convertir en mayoría después del Concilio Vaticano II, cuando en la década de los años 80 vuelvan a tomar, por así decirlo, el poder de la evolución de la Iglesia, y la mayoría, si lo quieren ustedes, vaticanista, que luego se va a convertir en minoritaria. Y entonces ya había conflictos, pero es que los conflictos se agudizan si al mismo tiempo abordamos una serie de temas que están ahí, pero que nos da miedo abordar porque pueden generar más conflictos. Y hay varios temas que se plantearon ya en el Concilio Vaticano II, pero que por decisión del Papa Pablo VI no se abordaron en el Concilio Vaticano II. ¿Cuáles fueron esos temas? Temas conflictivos. El control de la natalidad. Y eso se quiso abordar en el Concilio Vaticano II, no quiso el Pablo VI. Y creó una comisión. Y la comisión que creó el Papa Pablo VI, lo sabemos hoy porque tenemos que conocer la historia, sabemos que la mayoría de la comisión que convocó el Papa Pablo VI dijo que el control de la natalidad era compatible con la concepción cristiana de la vida. Y sin embargo, el Papa Pablo VI, por su cuenta, en contra de la comisión que él mismo había convocado y en virtud de su autoridad pontificia, dictaminó lo contrario. Lo mismo ocurrió con otro problema que ya estaba planteado. El celibato de los sacerdotes como celibato obligatorio. Estaba ya planteado, claro que estaba planteado. Pero el Papa Pablo VI era consciente de que como entráramos a debatir el problema del celibato de los sacerdotes, y mucho más, dada la ya, y entonces era una situación distinta de la de hoy, dada la que ya empezaba a haber una escasez de sacerdotes, sobre todo en las cristiandades de América y en las cristiandades fuera de Europa, porque todavía en los años 60 había mucho clero en Europa, luego ya no lo hay, pero lo ha habido. Pues entonces el Papa Pablo VI no quiso que se discutiera el problema del celibato. Y hasta hoy sigue siendo un problema que teóricamente nos ofrece dificultades, es una ley eclesiástica, no es un dogma, es una ley que se establece de una manera taxativa y fundamental en el siglo XIII, el cuarto concilio lateranense, 1240 y tanto, o 56, no me acuerdo, 1200 y pico. Entonces se establece lo que va a ser definitivo. Un sacerdote que contraiga matrimonio, el matrimonio es inválido. Hasta entonces, un sacerdote que contrajera matrimonio estaba haciendo algo ilegítimo, pero era válido el matrimonio. A partir del concilio lateranense, el matrimonio es inválido. Se impone la ley del celibato obligatorio para el clero latino. Es otra distinción. La Iglesia católica de hoy tiene sacerdotes casados, pero los de la parte oriental, los del rito griego, que son tan católicos como los latinos, pero que tienen otra tradición, que tienen otro rito y lo han mantenido. El sacerdote puede casarse y puede tener una familia y tener unos hijos como el resto de los ciudadanos, y eso no quita nada de que su ministerio es tan válido como el ministerio de cualquier sacerdote de clero latino y del rito latino. Otro elemento que se planteó ya también en esa época, el sacerdocio de la mujer. Si realmente el sacerdocio es algo que se ha ido configurando, se ha ido construyendo después de Jesús de Nazaret, y que ha estado concretamente determinado, como todo en la vida, por las circunstancias históricas, sociológicas, de la cultura en la que él se vivía, pues evidentemente si eso ha cambiado, hay que replantearse si eso sigue siendo válido hoy o no sigue siendo válido hoy. Y yo ahí sigo siendo de la opinión de Rahner. Los que tienen que demostrar no son los que defienden que eso es válido para todos, sino los que tienen que demostrar es que eso está prohibido para una parte del pueblo cristiano. Es decir, lo que hay que demostrar son las prohibiciones. Mientras que algo no está prohibido, está permitido. Si usted determina que algo no está permitido, demuéstrelo y establezca prohibiciones. Y eso no está hoy claro. No lo estaba en el Concilio Vaticano II y sigue sin estarlo, a pesar de que el Papa Juan Pablo II quiso que fuera un tema que se clausurara. El tema sigue estando en la calle y, como dijo el entonces cardenal Martini, que era el que hubiera podido suceder si hubiera sido más joven al Papa Juan Pablo II, porque era el que contaba con mayor prestigio dentro del episcopado mundial y dentro de los cardenales, como dijo el cardenal Martini antes de morirse, nos guste o no nos guste, el tema sigue abierto. Y el tema va a seguir siendo objeto de discusión teológica y de discusión pastoral en el futuro. Por tanto, ahí también se abordó la problemática del sacerdocio de la mujer. Y por último, pues ya veo que se me echa el tiempo encima y me imagino que me van a cortar en cualquier momento.
Entonces quedaba otro tema también, claro, que no se trató, pero que sí, se trató en el Vaticano II, pero que no se implementó todo lo que el Vaticano II desarrolló, que lo vamos a tratar esta tarde, que es el problema del laicado. El problema del laicado que incluye no solo el tema de los laicos, sino además dentro del tema de los laicos el tema de la mujer. Yo lo he expresado de una manera muy gráfica en varias ocasiones. ¿El siglo XXI será el siglo de los laicos y de la mujer o sencillamente el cristianismo ha perdido ya el rumbo en la historia? Esto es algo absoluto. Y la mujer se encuentra hoy con la doble dificultad de si es laica y mujer. Porque por los dos lados va a tener dificultades en la iglesia de hoy. Porque nuestra iglesia de hoy sigue siendo una iglesia muy clerical y sigue siendo una iglesia, desde ese punto de vista, muy masculina. Aunque sin las mujeres somos todos conscientes de que el cristianismo no tiene futuro, ni lo tuvo en el pasado, porque en buena parte la conversión al cristianismo del Imperio Romano vino a través de la mujer. En buena parte era la mujer la que se convertía al cristianismo y arrastraba a su casa, arrastraba a su marido y arrastraba a sus hijos a los valores de la nueva religión que se hacía presente en el Imperio Romano y que inicialmente era una religión minoritaria. Entonces aquí lo que nos encontramos es un nuevo paradigma teológico, un nuevo modelo. Hace falta un nuevo modelo de iglesia, hace falta replantearnos la iglesia desde esas perspectivas nuevas. Un cristianismo inculturado, un cristianismo global, un cristianismo comunitario, un cristianismo conciliar, un cristianismo colegial, un cristianismo ministerial, pero un cristianismo ministerial que no solamente no, por así decirlo, no usurpa a la comunidad, sino que potencia a la comunidad. Y esto tiene que llevar consigo una serie de elementos. Quizás esta tarde, cuando veamos los laicos, podemos ver alguna serie de estos elementos. Y al mismo tiempo, y esto ya no lo puedo desarrollar, pero intentaré desarrollarlo más esta tarde cuando veamos a los laicos, lo que yo creo que es el gran problema que tenemos hoy. Lo que yo creo que es el gran problema del cristianismo. El gran problema del cristianismo no es hoy simplemente que se haya convertido en una minoría o que se vaya convirtiendo en una minoría. Probablemente desde el punto de vista sociológico, incluso en Europa, que es el continente más secularizado de todos. Una de las confusiones que nosotros tenemos es seguir pensando que el centro del catolicismo y el centro del cristianismo está en Europa. El centro del catolicismo no está hoy en Europa. Y la creatividad mayor que se da hoy en el cristianismo no se da en Europa. Muchas de las cosas que más han impactado al cristianismo europeo han venido de fuera, concretamente de América. Y en América nos encontramos hoy una serie de líneas, no solo en América Latina, también en América Latina y fundamentalmente en América Latina, pero incluso en la América de Estados Unidos y de Canadá, que es una América en la cual el sentido de los laicos, el sentido de las mujeres, el sentido de la colegialidad, el sentido de la comunidad está mucho más desarrollado de lo que lo hemos desarrollado en Europa. Pero aparte de que el cristianismo ya no es el centro, hoy nos encontramos con un problema que es serio. Y es que somos un continente muy secularizado, en donde lo que se está perdiendo es el sentido de lo sobrenatural, el sentido de Dios. Yo siempre me he sentido muy identificado con dos afirmaciones de Nietzsche, que he empleado muchas veces en mi libro. Uno es el título de mi libro, el último que ha sacado, que es el de enero, Las muertes de Dios. Fíjense ustedes que lo digo en plural. Él habla de las muertes de Dios, Nietzsche. Yo hablo en plural y pongo ahí las distintas etapas en las cuales se produce la muerte de Dios. Una de ellas es la espiritualidad. Ahí también la planteo. Entonces, las muertes de Dios. Pero Nietzsche añadió algo que es tan gráfico como las muertes de Dios. Y es que los templos se están convirtiendo en los sepulcros de Dios. Los templos se están convirtiendo en los sepulcros de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? Nietzsche fue un profeta, en cierto modo. Murió en el año 1900, en los albores del siglo XX. Pero fue un hombre que vio mucho más allá de lo que estaba viviendo. Y por eso el gran éxito de Nietzsche no fue en el siglo XIX, ha sido en el siglo XX. Porque en el siglo XX hemos podido valorar muchas de las aportaciones que hizo. También muchos de los disparates que hizo. Pero es que las grandes personalidades, incluso cuando hacen disparates, nos abren nuevos horizontes. Entonces, ¿qué es lo que apuntaba Nietzsche y qué es lo que yo creo que constituye el gran reto del cristianismo hoy? Y con esto ya acabo esta primera exposición, porque ya llevo más de una hora. Pues el gran reto hoy es, si el cristianismo se refugia en el culto,
en el templo, en lo interno de la Iglesia, el cristianismo pierde, por así decirlo, su dinámica de evangelizar el mundo y de hacerse presente en medio de la humanidad. Es decir, hoy el problema es que tenemos la tentación de vivir un cristianismo que no es luego el que nos encontramos en la vida, porque el cristianismo se refugia en un sector de la vida que es el cultural, que es el de lo religioso, que es el de lo eclesiástico, y en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida profana, el cristianismo no se hace presente. Entonces se produce una nueva dinámica en nosotros, que yo creo que todos lo estamos viviendo. Vivimos una manera de entender la vida en el ámbito religioso y luego vivimos otra manera de vivir la vida en el ámbito no religioso. Y no hay comunión entre el ámbito religioso y el ámbito de la vida. No hay relación entre lo que nosotros pensamos como personas religiosas y lo que nosotros pensamos como ciudadanos. Yo recuerdo la desconcierto que produjo alguna gente una vez una afirmación que yo he hecho. Yo tuve una entrevista, lo pueden encontrar ustedes en YouTube si quieren. Buscan ustedes Juan Antonio Estrada y les saldrá en YouTube. Y en YouTube yo tuve, cuando yo ya me he jubilado, soy emérito, pero me he jubilado. Entonces cuando me jubilé, pues me hicieron un pequeño homenaje que a veces se hace a los eméritos, que es Vida Maestra, un ciclo que hay en la Universidad de Granada, donde yo estuve hablando un poco de mi experiencia, de mi biografía, y salió el tema cristiano. Yo nunca he ocultado, yo soy profesor de la universidad, pero yo soy cristiano. Es que nada más no lo puedo evitar, ¿no? Es que esto es parte de mi identidad. Y eso tienen que aceptarlo los demás, como yo tengo que aceptar que el otro no es cristiano y que es comunista o que es budista o que es lo que quieran. Y entonces una de las cosas que yo dije era, yo nunca he sido una persona religiosa, pero sí he intentado ser una persona cristiana. Es decir, una cosa son las procesiones, el culto, el templo, que todo eso es bueno, no estoy criticándolo, todo eso es una plataforma para ser cristiano, pero es una plataforma, ese no es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es vivir los valores humanos que vivió Jesús de Nazaret. Y de esos valores humanos que vivió Jesús de Nazaret, vivir nosotros nuestra humanidad y relacionarnos con Dios, relacionarnos con los demás y relacionarnos con nosotros mismos. Nosotros creemos en Dios, pero creemos en el Dios de Jesús. No creemos en cualquier imagen de Dios. Y por eso hay imágenes que son incompatibles con el Dios de Jesús. Todo lo cristiano es humano, pero no todo lo humano es cristiano. Hay maneras de ser humanas que son incompatibles con el ser cristiano. Esto es así. Todos vivimos desde la particularidad. Yo quiero alcanzar la plenitud, pero la plenitud no la alcanzo abdicando de mi particularidad. Yo nunca me he sentido más español y más europeo que cuando he vivido en el extranjero. Porque al vivir en el extranjero es cuando yo capto mucho más dinámica que nunca hubiera captado si siempre hubiera vivido en España. Cuando vives en un contexto que no es el tuyo, captas dimensiones de ti mismo que nunca lo hubieras captado si no entras en relación con esos contextos. Entonces, ¿qué es lo que va con esto? Que tenemos el peligro de que nuestro cristianismo no sea una religión de la vida. Y lo que Jesús de Nazaret hizo es sacar la religión del templo y ponerla en el centro de la vida. Y decirnos que los comportamientos humanos que tenemos son los comportamientos que determinan nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Y que el cristianismo no está en lo cultural, sino que lo cultural está al servicio de que vivamos los valores humanos con los cuales vivió Jesús. Un proyecto de cada uno de nosotros que sea compatible con el proyecto de Jesús. Por eso nos hace falta una cristología actual. Una cristología que sea respetuosa con lo que Jesús dijo y con lo que Jesús hizo, con el proyecto de Jesús, y que al mismo tiempo responda a las circunstancias en las cuales nosotros vivimos hoy. Por eso también uno de mis lemas, que yo he intentado siempre decir, es que nuestra manera de ser salvados no es la salvación que nos vamos a encontrar después de la muerte, que entre otras cosas no sabemos si hay vida después de la muerte, podemos creerlo, podemos confiarlo, podemos esperarlo, podemos darle todas las metáforas que queramos, cristiano o budista, me da igual. Pero lo que sí sabemos es que vivimos la vida ahora. Entonces el cristianismo o nos ayuda a vivir la salvación ahora o sencillamente no nos sirve. O nos ayuda a crecer como personas o sencillamente no nos sirve. Y ese crecer como persona y ese vivir la salvación ahora es vivir un proyecto de vida, un proyecto de sentido
que es nuestra manera de traducir la salvación. Lo digo de una manera más sencilla y lo digo de una manera más lapidaria, aunque también puede ser un poco desconcertante. Aunque no hubiera resurrección, y yo creo y confío en que sí hay resurrección, no estoy renegando de la resurrección, yo sí creo y confío que hay resurrección, y yo sí creo y confío que no todo acabó para Jesús con la muerte, pero aunque no hubiera resurrección, merece la pena vivir la vida como Jesús la vivió. Aunque no hubiera resurrección, merece la pena que haya habido gente como Lutero King, como Óscar Romero, como Teresa de Calcuta, como todas esas personas que cada uno desde sus circunstancias y desde su propia historia han establecido una sinergia entre su proyecto de vida y el proyecto de vida que encuentran reflejado en los evangelios y que es el proyecto de vida de Jesús. Entonces, si yo vivo una experiencia humana en la que los valores humanos de Jesús son los que iluminan mi propia vida, yo ya estoy viviendo como salvado, porque yo ya estoy experimentando lo que es el reino de los cielos, de una manera contingente, si lo quieren ustedes, como en un espejo, que es la metáfora que utilizan los evangelios. Nos encontramos con Dios como en un espejo, porque a Dios nos lo encontramos reflejado en el rostro del otro. Y el rostro del otro es el espejo en el que nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Entonces, a partir de ahí, el gran problema que tenemos los cristianos, que vivimos en una sociedad secularizada y que vivimos en un estado de misión, es que nos inculturemos en la sociedad y vivamos plenamente en la sociedad e intentemos ser modernos con la sociedad moderna en la que vivamos y participemos, por tanto, del código de ciudadanía que tenemos todos, pero que al mismo tiempo vivamos ese código de ciudadanía sin perder nuestros valores cristianos, sin perder el proyecto de vida de Jesús de Nazaret como el referente al que constantemente nosotros nos referimos cuando tenemos que afrontar los problemas de la vida y cuando tenemos que ir dando una respuesta a las distintas circunstancias que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestra propia trayectoria y que son determinantes de nuestra propia manera de vivir la vida. Ya está, muchas gracias. Hay una palabra pedida, mi vecino. Vamos a ver, las teologías no son inocentes, hay una teología subyacente, es una teología política que no te corresponde explicar, pero hay que por lo menos insinuarla. Es decir, desde el minuto uno, Jesús no mata por anunciar el reino de Dios, por cuestionar el régimen teocrático político que era la Torá. La religión es un factor de cohesión social. Tú no crees, decían los sociólogos, tú no crees que todos estos cambios de paradigma no han sido otra cosa, no han sido inocentes, han sido porque se ha perdido el poder político. Y como se ha perdido el poder político, desde primero se cogió el cristianismo en el periodo romano para cohesionar la sociedad, luego hubo la reforma protestante, que ahí era la reforma, y luego el Concilio Vaticano II, ¿qué queda? Claro, como no queda poder, pues ¿qué voy a hacer? Dialogar con el mundo, he perdido el poder. Bueno, sí y no. Sí y no. Es decir, por un lado, pues recordemos la película de la famosa novela, es necesario que algo cambie para que nada cambie. El príncipe. Es necesario que algo cambie para que nada cambie. Es lógico que el poder, que nunca quiere perder el poder, si se da cuenta que están cambiando las circunstancias, pues intenten cambiar el poder para, conservando el poder, adaptarse a las nuevas situaciones que plantea el poder. Eso es humano. Tiene un nombre fundamental en la tradición filosófica, el príncipe de Maquiavelo. Y eso es tan viejo como el ser humano. Y el que piense que eso va a ocurrir en alguna época en la historia en la que eso no se produzca, es un ingenuo, porque no conoce la condición humana. Y en la condición humana se nos dice desde los evangelios que el poder es la gran tentación del hombre. Y por tanto siempre vamos a estar luchando. El poder con mayúscula y el poder pequeño que yo tengo, el que tenemos cada uno de nosotros. Entonces eso es verdad, pero no es toda la verdad. ¿No ha habido siempre en el cristianismo corrientes evangélicas que han intentado reformar al cristianismo y que no buscaban el poder? ¿Francisco de Asís buscaba el poder?
Las grandes personalidades del cristianismo, Lutero de King cuando estaba soñando con la emancipación de los negros y con una sociedad norteamericana en la que los negros pudieran estar iguales con los blancos, buscaba solo el poder. No digo que no buscara el poder, no digo que no, es que para cambiar el poder también se le cuestiona. Yo puedo cuestionar el poder para conservarlo. De hecho, muchas de las maneras que tenemos de conservar el poder es cuestionándolo y ahora quedándome yo con el poder. Nunca la tentación del poder va a estar exenta del ser humano. Pero hay una afirmación en la patrística, que luego la sacó en un libro famoso, von Balthasar, y que a mí siempre me ha resultado muy llamativa. Una de las cosas que decían los padres en el siglo II, siglo III, siglo IV, y que se predicaba en las homilías y en los sermones, era que la Iglesia era la casta prostituta, la casta ramera. Hay un montón de textos. Si hoy yo me pongo en una homilía a decir que la Iglesia es una puta, ya tengo problemas. Eso lo decían los cristianos. Pero con una afirmación que responde a la pregunta. La Iglesia siempre es la prostituta, porque está siempre prostituyéndose cuando busca poder, prestigio y dinero. Y eso es tan eterno como el ser humano. Por tanto, siempre vamos a poder decir que la Iglesia es una Iglesia pecadora y que siempre está marcada por el poder, el prestigio y el dinero. Pero es casta. ¿Y por qué es casta? Porque el Espíritu de Dios se hace presente cuando la Iglesia está más empaquetada y surgen figuras evangélicas que lo que intentan es devolver el Evangelio a la Iglesia. Y no hay ninguna época de la Iglesia donde la Iglesia esté putrefacta de pecado y que no haya esas figuras evangélicas que, sin poder decir nunca que no tienen nada sanamente de poder, porque eso es imposible, están buscando, sin embargo, no el poder, sino están buscando que la Iglesia se reevangelice. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las instancias que hoy buscan evangelizar a la Iglesia y cuáles son las instancias que lo que buscan es reformar a la Iglesia para conservar el poder sin cambiar en nada de lo fundamental que tenemos. Y eso es un problema de discernimiento y de evaluación para los cristianos de hoy, como lo ha sido para los cristianos de todos los tiempos. En uno de los viajes de los astronautas que iban por ahí por el espacio, hubo uno que dijo: Houston, tenemos un problema. Nosotros ahora con la Iglesia tenemos un problema, y esto es una realidad. El problema que tiene la Iglesia es el poder que se han adjudicado, digamos, la jerarquía. Todas las religiones nacen de una experiencia espiritual, individual, que compartida con la familia, la tribu, el pueblo, quien sea, genera la aparición de una serie de figuras como son el hechicero, el jefe de la tribu, el sacerdote, el chamán, todo esto, que inmediatamente codifican y estructuran aquello en que se tiene que creer y que se tiene que obedecer. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia con el mensaje de Jesús, que no funda ninguna religión, sino que lanza un querigma, un mensaje en el cual indica un código de conducta, descubre la creación divina suya y nuestra, y da un mensaje insuperable, que os améis los unos a los otros. Y este querigma la Iglesia lo ha cogido y lo ha convertido en religión. Y ha estructurado todo esto para esto tienes que creer, esto tienes que obedecer, esto tienes que... Y este es el grave problema que tiene la Iglesia. Yo tengo la esperanza de que este problema se resuelva con este Papa. Le creo capaz de convocar un concilio y que haga caso de esa canción que cantaba Mercedes Sosa, que todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y puesto que yo cambio, pues no es extraño que yo cambie. Y lo único que no cambia es el amor por mi pueblo y por mi gente. Una canción preciosa, ¿no? Pero esto espero que yo, la Iglesia, sea capaz de gozar, y mi esperanza es que tenga el valor de convocar un concilio, aunque él probablemente no era por edad, no lo era, pero creo que sería la solución para resolver estos problemas. Muy bien. Bueno, la institucionalidad es necesaria. Yo sé que hoy vivimos una mentalidad anti-institucional, pero las instituciones las necesitamos los seres humanos. Sin instituciones no habría posibilidad de supervivencia. Les pongo un ejemplo obvio, donde ustedes van a comprender por qué las instituciones son necesarias, aunque a veces luego se conviertan en un obstáculo, como también indicaré. Las instituciones son necesarias por una razón. Ustedes piensan ahora que van a casa cuando haya terminado la jornada del día de hoy.
Y ustedes cuentan en su familia, en sus amigos, por ejemplo, lo que ha dicho Estrada hoy. Y que sus amigos, a su vez, cuentan a otros amigos lo que ustedes han dicho que ha dicho Estrada. Y cuando ha pasado por 2 o 3 familias que han contado lo que ha dicho Estrada, me llega a mí. Ustedes tengan la seguridad de que yo no me voy a sentir reconocido en muchas de las cosas que dicen que yo he dicho, pero que yo no he dicho. O que si las he dicho, se han comprendido de manera diferente de lo que yo quería comunicar. Es decir, la comunicación humana está marcada por la necesidad de instituciones. Aquí la institución es la mediación oral, de que ustedes cuentan lo que yo he dicho y de que lo que yo he dicho lo cuenta otro y lo cuenta el otro. Una de las maneras de darle otra institucionalidad es ponerlo por escrito, y otra de las maneras, como se ha hecho, es registrarlo en vídeo o registrarlo en grabación audial. Pero incluso aunque lo registremos en vídeo, lo que puedan entender el que vea el vídeo y lo que yo he querido decir cuando me he expresado no siempre va a ser igual. Entonces, todas las instituciones necesitan mediaciones institucionales. Y cuando hay mediaciones institucionales hay pluralidad de interpretaciones, las que van a tener ustedes. No todos ustedes han entendido lo mismo cuando todos han escuchado lo mismo que yo he dicho, porque todos han escuchado lo mismo, pero cada uno lo ha entendido a su manera. Entonces, cuando hay distintas interpretaciones, siempre hay conflicto. Y la pluralidad es un conflicto. Lo que pasa es que es un conflicto que hay que canalizarlo y que es enriquecedor, porque si no se empobrece. Entonces, cuando hay una pluralidad de conflictos, hace falta instituciones que determinen en cada momento histórico qué es lo que hay que hacer y cómo hay que actuar. Y ahí es donde nos encontramos entonces los conflictos. Y lo que hay que hacer es convencer a los que no piensan de la misma manera de la necesidad de cambiar cuando nosotros constatamos que hay una necesidad de cambiar. Cuando a mí me destituyeron de la Facultad de Teología, en el año 88, a mí me destituyeron, yo estuve 12 años antes de ir a la universidad, estuve en la Facultad de Teología de Granada. Era la época en la que empezaba la movida de Juan Pablo II, destituyendo teólogos, no fuimos nosotros los únicos, y sencillamente a mí me quedaron el puesto. Yo tuve mucha suerte porque acabé en la universidad, terminé en septiembre los exámenes en la Facultad de Teología y me fui a la universidad y comencé en octubre, y allí me llevó 30 años. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que yo decía, porque yo tuve una serie de conferencias, porque además aquello tuvo mucho eco en la prensa, en la radio, en la televisión, y yo decía, mire ustedes, la iglesia es como un coche. Y en el coche hace falta el freno y el acelerador. El problema es cuando llega un momento determinado en una encrucijada histórica en la que el conductor quiere apretar el freno, cuando el acompañante del conductor lo que está diciendo es que lo que hay que apretar es el acelerador. Y el problema aquí era el año 88, es que la iglesia está apretando el freno cuando la Compañía de Jesús en su conjunto, yo entonces me refería a la compañía porque yo soy jesuita, está diciendo que lo que cree la Compañía de Jesús, en la época de Arrupe, es que hay que apretar el acelerador, y yo personalmente creo que lo que hay que apretar es el acelerador, y mis libros lo que están intentando es que apretemos el acelerador y que demos un paso más adelante con los problemas que han quedado pendientes, el celibato, la mujer, los laicos, la comunión, el ecumenismo, etc. Entonces esos conflictos son inevitables. Y cuando venga un nuevo concilio, yo no sé si lo convocará este Papa o no, pues surgirán de nuevo conflictos en el concilio, porque no todo el mundo estará de acuerdo a la hora de tomar decisiones. Y eso es parte de ser iglesia. Y si además somos iglesia católica, por tanto iglesia mundial, tengamos en cuenta de que habrá, por así decirlo, conflictos, porque habrá pluralidad. Y cuando hay conflictos y hay pluralidad, hay que llegar a compromisos. Y los compromisos probablemente no dejan contento a ninguno de los que están en los dos bandos, pero permiten que puedan convivir los dos bandos. Y en la iglesia muchas veces, como pasa en la familia y como pasa en cualquier institución, pues a veces hay que llegar a conflictos, hay que llegar a soluciones de compromiso que no nos satisfacen del todo, pero tampoco las rechazamos del todo. Entonces cuando hay que intentar ir a avanzar, a lo mejor yo creo que hay que avanzar 5 escalones y solamente podemos avanzar 2. Y yo seguiré acelerando a ver si podemos avanzar 5 escalones. Pero así es como va programando la iglesia y así es como va acelerándose. Y una última cosa, no se ilusionen tampoco ustedes demasiado con el Papa Francisco. Primero, uno de los males de la iglesia es idealizar a los papas, idealizar a los obispos e idealizar a los curas. Y como los idealizamos y luego no responden al ideal que nos hemos hecho, nos sentimos defraudados.
y el Papa, los obispos, los curas, los religiosos, las religiosas y los laicos somos todos personas pecadores que no respondemos al ideal. Por tanto, no nos escandalicemos si luego no responde el Papa Francisco a nuestras expectativas. Y por otro lado, no olvidemos, que a veces la gente lo olvida. El Papa Francisco tiene una mentalidad teológica tradicional. El Papa Francisco no es de la línea de Hans Küng, o no es de la línea, pues yo qué sé, de González Fau, o no es de la línea de José María Castillo, aunque haya cosas en las que se sienta en comunión con González Fau, con Hans Küng, con José María Castillo. Su mentalidad, y yo lo conozco porque lo he conocido de provincial jesuita, y lo he conocido cuando era rector del teologado de los jesuitas, su mentalidad es una mentalidad tradicional. Lo que pasa es que al Papa le ha pasado lo mismo que a Óscar Romero, que era un hombre también muy tradicional en El Salvador, que es un hombre con sentido del pueblo y está viendo lo que el pueblo necesita y con sentido evangélico. Y entonces el evangelio le obliga a dar una serie de pasos que a lo mejor por doctrina él no daría, pero que él se da cuenta por su contacto con la gente y por su lectura, por su sensibilidad evangélica, que tiene que darlo. Y entonces cuando se produce eso, que esas afirmaciones que tanto encolorizan a tanta gente, porque él dice de una manera simple y sencilla y con un lenguaje mucho más accesible a la gente, lo que a veces muchos teólogos hemos dicho en libros anteriores, pero de una manera mucho más diplomática, porque no lo podíamos decir de otra manera, y de una manera mucho más académica. Entonces, desde esa perspectiva, aprovechemos al Papa Francisco y ayudémosle en el intento que está teniendo de renovar y de conectar con el Vaticano II, pero tengamos también paciencia con las limitaciones y los defectos que va a tener, que sigue teniéndolo. Yo uno de los interrogantes mayores que sigo haciéndome con el Papa Francisco es si los nombramientos de obispos que se están haciendo ahora responden siempre a lo mejor. Y si no, seguimos nombrando una serie de personas para obispos que no van a impulsar una evolución de la Iglesia en los próximos decenios. En el caso de China hay que mantenerse en el poder y hacer ejercicio. Señor Estrada, me parece deslumbrante su exposición. Había oído hablar mucho de usted, algunos hermanos que están aquí conmigo también, había leído algo. Parece luminoso lo que usted dice, clarísimo y con una gran pasión. Voy a 3 preguntas breves. Usted acaba de decir, la Iglesia es misterio. Entiendo que es así, pero me gustaría que usted dijera en qué sentido es misterio. Segundo, ¿no hay excesivo miedo en la Iglesia al cisma? ¿Por qué lo normal no podría ser el cisma, palabra un poco negativa, sino diversidades? Y en ese caso no tendríamos que hablar de la Iglesia católica apostólica, sino de iglesias cristianas. Gracias. Luego ha sido 2 preguntas, he ido 3. 3. La una, si es misterio, si no hay miedo al cisma, y si lo normal no sería hablar de iglesias y no de una iglesia. Sí, bueno, las 3 cosas. Primero, el misterio, que es lo más complicado. Para mí el misterio está en cómo en esta iglesia en la que hay pederastia, en toda esta iglesia se cuelgan banqueros del Vaticano debajo de los puentes de Londres, en cómo esta iglesia en la que hay corrupción, en cómo en esta iglesia en la que dice el Observatorio Romano el Papa es como un cordero acosado por los lobos, y en una iglesia que está devastada por los jabalíes, en la época de Benedicto XVI, ¿cómo puedo yo creer que Dios se hace presente en esta iglesia? Yo creo que ese es el gran escándalo. El gran escándalo es creer que Dios se encarna en lo humano y que Dios intenta transformar lo humano desde dentro. Yo creo que el cristianismo es la religión de la encarnación. Y la religión de la encarnación es creer que Dios se hace presente en lo encarnado y en lo pecador. Y cuando yo capto que el cristianismo es una religión pecadora y una religión humana, entonces es cuando yo tengo que dar el salto de decir, y ahí está Dios. Y también decir que está Dios en religiones no cristianas, en las que encuentro una serie de valores que son los valores que me hablan a mí de Dios y que son los valores que me hablan del ser humano. Creer que Dios se hace presente en lo humano, yo creo que es el gran reto del cristianismo. Nosotros no creemos en un Dios puro, en un Dios en abstracto, en un Dios, sino que nosotros creemos en un Dios encarnado. Por eso insistía yo antes que yo creo en el Dios de Jesús. Pero para mí la mediación para creer en Dios es Jesús de Nazaret. En la medida en que yo me identifico con Jesús de Nazaret, desde Jesús de Nazaret yo me identifico con Dios. Y por tanto lo que estoy haciendo, si lo quieren ustedes, es divinizar lo humano. Reconocer que en lo humano, en la humanidad de Jesús, está lo divino. Y que no quiero entender ninguna otra manera de entender lo humano que entre en contradicción con la humanidad de Jesús.
Por eso en las espiritualidades yo me sentí muy identificado con la señora que habló aquí cuando habló del budismo, sin querer entrar ahora en la polémica, porque la polémica sería muy amplia, pero yo me siento muy identificado. Me da igual una espiritualidad budista, china, hindú, la que sea. Ahora, como a esa espiritualidad no me habla a mí de que hay que fraternizar con los pobres y comprometerse, de que hay que luchar por una sociedad más justa, de que hay que cambiar el mundo, de que no podemos tolerar la sociedad en la que estamos viviendo, en la que tanta gente pasa necesidad cuando vivimos el despilfarro, si eso no me lo da ni una espiritualidad, esa espiritualidad no me sirve. Me da igual el nombre que le pongamos. Y si eso se presenta como espiritualidad cristiana, esa espiritualidad cristiana no me interesa. Por tanto, ahí está el misterio. El misterio está en asumir la realidad encarnada. El sigma siempre supone no diferencia. Si es diferencia, claro que no. Católica es pluralidad. Católico es como ecuménica. El patriarca de Constantinopla era el patriarca ecuménico. Y el Papa era el patriarca de la catolicidad. La catolicidad es el orbe, es lo universal. Si el orbe, lo universal, es, por un lado, igual. Todos los seres humanos somos iguales. Sea cual sea nuestro credo, sea cual sea nuestra religión, sea cual sea nuestra raza, sea cual sea nuestra cultura. Somos iguales, pero somos diferentes. Y si somos diferentes habrá distintas maneras de ser cristianos y habrá distintas maneras de ser personas. Entonces la diferencia no hay que temerle. El sigma surge cuando una parte diferenciada rompe con la otra, ya no tiene diálogo con la otra y se enfrenta con la otra. De alguna manera podríamos decir, es un salto. Pero podríamos decir que lo que no puede haber es lucha de iglesias. De eso que decía el marxismo, de que la humanidad está dividida en lucha de clases. Bueno, nosotros tenemos que intentar que no haya lucha de clases, pero para que no haya lucha de clases tenemos que eliminar los motivos y las diferencias que llevan a que haya lucha de clases. Pues lo mismo en la iglesia, que no haya lucha de religiones, que no haya lucha de iglesias, que haya iglesias diferentes y que nosotros desde la iglesia diferente podamos comulgar y consensuar lo más posible y podamos respetar las diferencias, porque siempre va a haber diferencias y porque siempre va a haber distintas maneras de entender el mensaje cristiano. Ese equilibrio, ¿cómo lo logramos?, se nos plantea a nivel personal y se nos plantea a nivel colectivo. Muchas gracias. Tenemos 7 minutos y hay 2 palabras pedidas. Señora Estrada, mil gracias. Usted ha hablado del papel de la mujer en la historia, y es verdad. Y a mí me asombra, yo participo también con Manos Unidas, que vamos a colegios, y en estas generaciones precisamente es la mujer la que se opone, no todas por favor, pero sí las nuevas generaciones jóvenes de mujeres, la que se oponen de que sus hijos reciban educación cristiana. ¿Por qué o cómo podemos canalizar ese tema? Bien, quizás esto lo podemos desarrollar más cuando veamos esta tarde a los laicos, pero por no dejar sin respuesta a esta pregunta, yo creo que el problema hoy tenemos... La Iglesia lucha mucho por mantener las clases de religión en la enseñanza pública y en la enseñanza en general. Lo que no nos planteamos es qué contenido damos en las clases de religión. Ahí está el problema. Porque una gran parte de los que han roto con el cristianismo y se oponen al cristianismo han recibido clases de religión durante un montón de años. Y la imagen que tienen de la Iglesia y del cristianismo no es muchas veces la que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué imagen de Iglesia damos en las clases de religión y qué contenido damos en las clases de religión? Porque eso es lo que lleva a una reacción. Si esta es la Iglesia y si esto es el cristianismo, yo no quiero saber nada ni de la Iglesia ni del cristianismo. Y eso ni como mujeres, ni como laicas, ni como ciudadanas, ni como personas. Pero eso no hace falta solamente que lo digan las mujeres, eso también lo decimos los varones. Es decir, el problema de la Iglesia es qué contenido está transmitiendo. Y ahí es donde yo creo que los obispos no son capaces de responder a esto y de replantearse si realmente no han fracasado las clases de religión en la Iglesia. ¿Se ha apagado? Sí, bueno. Ahora. Bueno. Entonces ahí es donde yo creo que tenía el problema. Pero de todos modos, como vamos a hablar de los laicos esta tarde, pues esta tarde cuando hablemos de los laicos habrá tiempo de abordar más estas problemáticas.